Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez. Hola a todo el mundo, bienvenidos a otro episodio de Los Nerds heredarán la biblioteca. Hoy vamos a hablar de el Martín Fierro. No de esa estatuilla que con tanto esfuerzo ganamos. ¿Era una estatua de Batman? No voy a hablar de esa estatuilla que premia a los medios argentinos, sino voy a hablar de una de las obras más importantes de nuestra literatura argentina y que no hay que tenerle miedo. Considero que no tenemos que tenerle miedo a leer el Martín Fierro porque no hay nada malo ni nada difícil de entender. Hay cosas peores a las que tenerle miedo, como por ejemplo ese señor que está ahí mirándome fijamente, apuntándome con un arma. El Martín Fierro es un poema narrativo publicado por el periodista José Hernández en 1872. Es un poema narrativo porque cuenta una historia, como un cuento o una novela, nada más que en este caso lo hace en verso. Está en verso porque es la historia de un gaucho contada por sí mismo a través de un arte que los gauchos practicaban, que es la payada. La payada consistía en contar historias con el acompañamiento de una guitarra, con el fin de reclamarle a alguien, de narrar alguna historia o incluso se podía competir contra otro payador. Digamos que es la manera en la que se hacía rap en la Argentina en el siglo XIX. Esto de contar historias en verso no es nada nuevo. La literatura empezó contándose en verso. Las historias de los héroes y los dioses griegos eran contadas en verso y se transmitían de generación en generación. También en el medioevo, las hazañas de los héroes medievales se contaban en verso a través de lo que se conoció como cantares de gesta. Es decir, que los héroes y los versos van de la mano. Es como si ahora contáramos en verso las historias de Iron Man o Spider-Man o algún otro superhéroe. Pero Martín Fierro no era exactamente un héroe, era más bien un antihéroe que no tenía problema en asesinar a quien se interpusiera en su camino, como Wolverine o Punisher, esos antihéroes que arrasan con todo. Y al igual que estos héroes, Martín Fierro tenía un relato de origen. Él era un gaucho pacífico y bueno que vivía con su esposa y sus hijos hasta que, por una decisión del gobierno de la época, que era el gobierno de Sarmiento, es llevado a la fuerza a formar parte de la milicia para combatir contra el Malón, contra los indios. Allí la pasa muy mal, pasa hambre, frío, no le pagan y ante esa situación decide desertar. Intenta regresar a casa, pero cuando vuelve se da cuenta de que no queda nada. Su esposa se ha muerto, sus hijos se han ido, de la casa solo queda la tapera. Entonces en ese momento se transforma en un gaucho malo. Bueno, ahí es cuando Martín Fierro se empieza a volver malo, se emborracha en las pulperías, empieza a matar gente por cualquier cosa, se empieza a pelear con cualquiera. Lo persigue la policía, se enfrenta con la policía y en eso, en uno de los enfrentamientos con la policía, uno de los policías que estaba luchando contra él decide rebelarse ante sus compañeros, ante la valentía de Fierro. Al ver esa valentía decide unirse a Fierro y acompañarlo y volverse de su lado, traicionando a las fuerzas policiales. Este es el sargento Cruz. Como Cruz, después de esta traición, estaba igual de desdichado que Fierro, decide acompañarlo y deciden irse juntos a vivir a la frontera con los indios, esperando que eso les dé una mejor calidad de vida. La intención detrás de esta historia era denunciar las políticas del gobierno de Sarmiento, que obligaba a los gauchos y los enviaba a luchar a la frontera, sometiéndolos a condiciones inhumanas y sin ningún tipo de reconocimiento. Nuestro protagonista es un personaje renegado que inspira a denunciar la injusticia y aunque comete actos inmorales, como asesinar gente, tiene un pasado oscuro que lo justifica. No estoy hablando de Wolverine, sino, repito, estoy hablando de el Martín Fierro. Esta historia,
que fue publicada en fascículos, tuvo muchísimo éxito por la historia en sí y por la manera en la que estaba contada. A través de una payada intentaba recrear el habla de los gauchos. No es la primera vez que esto se hacía, pero sí una de las primeras veces en las cuales se hizo con habilidad y de una manera efectiva. Es una de las primeras veces en las que una historia protagonizada por un gaucho no se escribía para burlarse del gaucho o divertirse con él, sino para reivindicarlo y para denunciar el trato que estaba teniendo en la sociedad de la época. Esto llevó a que José Hernández, ante el éxito de esta publicación, decidiera publicar una segunda parte, que es La Vuelta de Martín Fierro, donde nos narra el regreso del protagonista, su vuelta del desierto y la vida de sus hijos, el reencuentro que tiene Martín Fierro con sus hijos. En esta vuelta cambia el tono de la obra, cambia la intención, porque José Hernández se dio cuenta de la posibilidad que tenía esta obra para enseñar preceptos morales a los lectores, y entonces tiene un contenido moralizante que no tenía la primera versión y tiene que ver también con un cambio de pensamiento político en su autor. No está tan interesado en reclamar estas injusticias, sino en moralizar a la gente, a los gauchos que estén interesados en leer esta historia. Si bien no se deja de reivindicar al gaucho, se utiliza esta historia para enseñar moral y buenas costumbres. Y bueno, con esto terminamos. Esperamos que haya servido para que no le tengas miedo a leer este libro, que si bien está en verso y tiene algunas palabras complicadas, es una historia muy épica y muy interesante que no hay que dejar de perder la oportunidad y disfrutar aunque nos obliguen a leerla. No se olviden de suscribirse, darle like, sintonizarnos, seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, y nos seguimos viendo en otro episodio de Los Nerds Heredarán la Biblioteca. ¡Chao! Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia. Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez.